A todos, bienvenidos a todo el devocional profético. Bienvenidos. Bueno, ayer estuvimos compartiendo la historia de Nínive, de cómo Dios visitó esa ciudad que era pagana, que no era una ciudad que rendía culto, que tenía como Dios a Jehová, al único y verdadero Dios, sino era una ciudad perversa, pagana, maestra en hechizos, dice. Y la perversión de esa ciudad, de los hombres, de los habitantes de Nínive, subió a Dios, y Dios envió al profeta Jonás para que pueda dar un aviso de que en 40 días Nínive sería destruida. Por eso Jonás huyó. Uno, porque conocía a qué ciudad él estaba siendo enviado, a Nínive. Sabía que era una ciudad mala, sangrienta, y huyó. Pero en todo es lo que compartimos ayer de lo que pasó con Jonás. Al final él estaba estando en un barco, le tiraron al agua por causa de la tempestad que se levantó, el pez le tragó, 3 días estuvo dentro de la barriga del pez. Allí él se volvió a Dios como profeta, él entregó, rindió su voluntad a Dios, y Dios ordenó al pez que le escupa a Jonás a las orillas de Nínive. Y él entró a la ciudad y él empezó a pregonar, a predicar que en 40 días vendría el juicio y Nínive sería destruida. Y dice que ellos ayunaron, oraron, se humillaron, buscaron a Dios, se volvieron de sus malos caminos, y Dios entonces volvió su favor hacia Nínive, les dio su favor, porque nosotros dijimos que el favor es una gracia inmerecida. Cuando el favor de Dios está sobre nosotros, podemos no entender por qué está, porque podemos decir, pero Nínive merecía el juicio por todo lo que ellos hacían, por todas sus prácticas y por todo el pecado acumulado. Pero el favor de Dios es así. Cuando ellos se volvieron a Dios en humillación, en ayuno, en oración, en clamor, y se convirtieron de sus malos caminos, Dios les perdonó. Y yo quiero hoy llevarles a ustedes a Mateo 12:38. Acá Jesús habla sobre ese pasaje. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Jonás está en el Antiguo Testamento. Miles de años después, Jesús habla sobre ese acontecimiento en Nínive. Aquí entra en escena Jesús. Jesús empezó su ministerio. Jesús está predicando. Jesús está hablando de arrepentimiento, y a diferencia de Jonás, porque Jonás, cuando fue enviada a esa perversa ciudad, ¿qué Jonás decía? Juicio, va a venir juicio. Dentro de 40 días van a ser destruidos. Pero acá Jesús viene y empieza a dar un mensaje. ¿De qué? De arrepentimiento. Él empezó su ministerio diciendo: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Acá Jesús empieza a predicar, hablando que un tiempo de gracia y de favor se abrió sobre el mundo, sobre primero Israel, donde él estaba predicando. Primero sobre Israel se abrió ese tiempo, y tenían que entrar en ese tiempo de perdón, para el perdón de los pecados. Después se abriría para todos nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, judíos. Se abriría para todo el mundo. Ese era el mensaje que Jesús cuando vino, empezó a predicar. Él en 3 años y medio, él estuvo en la tierra. Jonás estuvo algunos días en Nínive pregonando, hablando el juicio, y Jesús estuvo 3 años y medio hablando sobre
sobre el tiempo de la gracia que se abría, hablando que teníamos que arrepentirnos, que Israel se tenía que arrepentir, después todos los gentiles, y el reino de los cielos se acercó y Él trajo el reino de los cielos, de que había un reino celestial, de que había un tiempo de esperanza, de que había perdón de pecados por gracia, de que Él moriría en nuestro lugar en la cruz. Él se entregaría a sí mismo. Eso Él empezó a predicar. Y también era una perversa generación. El mundo no es diferente de Nínive. Nuestras ciudades, nuestras naciones no son diferentes de Nínive. Hay derramamiento de sangre. Nosotros estamos acá en Paraguay, en la ciudad que yo estoy, Pedro Juan Caballero, es conocida como una ciudad derramadora de sangre inocente por causa del narcotráfico, pero Dios está obrando, está operando su limpieza acá en nuestra región, porque su pueblo, nosotros nos humillamos, nos volvemos a Dios en clamor y le clamamos, y sabemos que cuando nos volvemos a Dios, el favor de Dios viene, la gracia de Dios viene, y Dios empieza a limpiar. Y aquella ciudad, aquella región, aquel país que era derramadora de sangre, Dios viene y cubre con su sangre. Y viene y manifiesta un tiempo de gracia, viene y transforma. ¿Cuántas naciones, cuántos pueblos no son transformados por cuando viene esa gracia, se manifiesta ese avivamiento de Dios que convierte el alma a Él, y ahí empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la nación. Aquellos que eran corruptos ya no son corruptos, los que robaban ya no roban más, aquellos que mataban ya no matan. Empieza a haber un cambio, una transformación en la sociedad, en la nación. ¿Por qué? Porque el corazón cambió. Y el mundo no es diferente de Nínive. ¿Cuántos países asentados en tronos de Satanás, asentados con bases de hechicería, de brujería, idolatría? ¿Cuántos? No es diferente de Nínive, el mundo. Pero Jesús vino para hablarnos y hablarnos que hay un tiempo de favor, que podemos entrar todos nosotros, y al entrar nosotros entra nuestra ciudad, entra nuestra nación, y ese es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces Jesús vino allí en Israel y empezó a predicar. A diferencia de Jonás, que predicó juicio, Él predicó salvación, arrepentimiento, pero hablando del reino de Dios y haciendo señales. Jonás no hizo señales. Jonás no hizo ninguna señal. Él no sanó, Él no liberó, Él no resucitó muerto. Él solamente anunció la palabra que Dios le dio. Y el pueblo se arrepintió, Nínive se arrepintió. Y acá Jesús está haciendo señales. Al par de la palabra que Él predica, había señales. Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los atormentados por espíritus malignos, echaba fuera a los demonios. Había un confronto entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, y el reino de luz prevalecía. Como dice en Juan, vino la luz al mundo, y cuando vino la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz, y las tinieblas, la oscuridad, nunca va a prevalecer contra la luz. Puede ser las tinieblas más oscuras cuando hay la luz de Cristo en una vida, en una persona, en una familia, en un hogar, en una ciudad. Esas tinieblas retroceden, más temprano o más tarde retroceden, si es que la luz está encendida. Y Él hizo las señales, pero los religiosos, los líderes religiosos, los que conocían las escrituras, los que conocían de memoria las escrituras, ellos no tuvieron la revelación y el entendimiento porque tenían un corazón endurecido, porque no querían cambiar, porque eran orgullosos, altivos, arrogantes, y despreciaron y rechazaron a Dios, al Hijo de Dios, a su Mesías.
No se doblaron y ellos empezaron a probarle a Jesús, a probarle constantemente. Supuestamente algunos le seguían, supuestamente algunos querían aprender, pero era cáscara de banana, uno tras otro, para que Jesús pueda caer en algo y ellos le puedan acusar. Y como nunca ellos lograron y nunca Jesús cayó, ellos tuvieron que inventar cargo en contra de Jesús para acusarle. Entonces en capítulo 12, versículo 38, dice: respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, que eran el clan religioso, diciendo: maestro, deseamos ver señal de ti. Todas las señales estaban delante de sus ojos. Todo Jesús hizo. Predicó con unción, predicó con autoridad. La gente inculta, la gente que no conocía, la gente simple se daba cuenta cuando le escuchaba a Jesús. Decía: este habla con autoridad, no es como los otros, como los fariseos. Este tiene autoridad en sus palabras. Y miren, hasta los demonios se le sujetan. Ellos veían, y eso también los fariseos veían, pero ellos rechazaron. Y él le respondió y le dijo: Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús le dice: a ustedes ninguna señal le va a ser dada, solamente la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. El Hijo del Hombre, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, porque Jesús iba a entregarse, Él iba a morir, Él iba a pagar nuestra culpa, Él iba a ser juzgado, el juicio y la ira de Dios vendría sobre Él y Él ocuparía nuestro lugar en el corazón de la tierra, en el Seol, en la profundidad. Él ocuparía nuestro lugar. Lo que vos y yo tendríamos que sufrir, pagar, y el lugar que tendríamos que estar, Jesús estuvo en tu lugar y en mi lugar. Por eso Él es sustituto. Y Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y la sentencia que había en contra nuestra, que podía ser pregonada por el diablo, que podía ser pregonada y decir: tiene que venir destrucción porque ustedes pecan, son pecadores. Jesús clavó, dice, en la cruz ese acta que nos era contrario, esa sentencia que nos era contraria, Jesús clavó en la cruz. Así que nosotros, dice la palabra de Dios, ya no hay condenación para los que creen en Jesús, para los que están en Cristo. Ya ¿quién les acusará? Ustedes son escogidos, ustedes son justificados por la sangre del Cordero. Nadie les puede acusar, solamente el enemigo, que es el acusador de los hermanos, trata de acusarnos. Pero tenemos que tener la revelación, la conciencia de lo que Jesús vino y hizo por vos y por mí en esa cruz. Así en el versículo 41 dice Jesús: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús usa el Antiguo Testamento, usa la historia de lo que ocurrió con Jonás y le usa a Nínive como ejemplo. Confronta a un pueblo pagano, pagano que no conocía a Dios, inmoral, perverso, desastre, con uno que se viste de religiosidad, que se ponían sus mantos, que tenían sus vestiduras aparentemente limpios de afuera, pero dentro, Jesús le decía, era como sepulcros blanqueados. Adentro ellos no estaban limpios y no querían ser limpios y no quisieron aceptar la palabra que Jesús estaba hablando. Prefirieron quedarse en su religión,
que tener una relación con el Cristo vivo, con Dios allí presente en medio de ellos. Entonces le compara y le dice: Nínive les condenará, porque Nínive no tuvo señales que ustedes tienen. Ellos no vieron lo que ustedes ven. Ellos no vieron muertos resucitados, paralíticos levantándose, leprosos siendo limpios. Ellos no vieron los demonios sujetándose a mi nombre. Ellos no vieron, le dice Jesús. Pero por la predicación de Jonás se arrepintieron y se convirtieron. Y yo que estoy aquí, que soy más que Jonás, que soy Dios encarnado, que soy el Hijo del Dios viviente, que soy el Mesías enviado, ustedes no se arrepienten. Dice: y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, que es también una reina pagana, para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Dios le confronta, Jesús le confronta y hace esa comparación entre Jonás y él, y Nínive y su pueblo. Nínive, por la predicación se convirtieron, se arrepintieron. Y a diferencia de Jonás, también quiero concluir con esto. Jesús, cuando Él vino a traer la palabra de salvación, hablar del reino de Dios, su corazón era bondadoso, su corazón se volvió al mundo. Por eso el Padre se volvió al mundo. Por eso envió a su Hijo, y el corazón del Hijo se volvió a nosotros. Y envió su Espíritu, y el Espíritu Santo está con nosotros en el mundo, en un mundo perverso. Pero no es del mundo. Él está con su iglesia, Él está con sus amados, Él está con el cuerpo de Jesucristo, que somos su iglesia. Allí está el Espíritu Santo, pero estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero dice que Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Y Jesús, Él amó. Él dice que se entregó por nosotros siendo enemigos de Dios. Él murió por los enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él murió por los enemigos de Dios. Por todos nosotros que no merecíamos. Y quiero concluir con esto para terminar. Yo no les hablé en la última parte de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Cuando Dios le perdonó a Nínive. En Jonás 4 dice que él se enojó. Jonás se enojó porque Dios le perdonó a Nínive. Y atiendan, acá nos muestra el corazón de Dios en las palabras de Jonás. Dice que él se enojó con Dios. Se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto yo decía, Señor, estando todavía en mi tierra. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, por eso huí, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Aleluya. Jonás nos da, cuando leemos podemos tener la revelación del corazón de Dios, del corazón de nuestro Padre. Él le dijo a Jonás: anda, anuncia juicio. Pero Jonás le conocía. Jonás sabía que él era Dios clemente, piadoso, tiene piedad de nosotros. Él tarda en enojarse, y su tardo en enojarse no es como nosotros tardamos en enojarnos.
tardo y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Algunos estudiosos, ese arrepentirse no quiere decir exactamente, ese arrepentirse tiene otro significado, pero se vuelve del juicio que él determinó hacer en ese lugar. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y le dijo Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y dice que Jonás se fue, salió de la ciudad, y él se sentó en un lugar en el medio del nada. Y Dios dice que preparó una calabacera. Creció en un momento, creció en un día, creció sobre Jonás, para protegerle del sol, para hacerle sombra sobre su cabeza y que le pueda librar de ese malestar que le estaba teniendo. Y Jonás se alegró con la calabacera, se alegró por la calabacera que tenía allí, porque le estaba protegiendo del sol, del malestar. Pero al venir, dice, el día, al salir el sol, Dios dice que preparó un gusano, el cual le hirió a la calabacera. Su calabacera amada fue herida por el gusano y se secó y se murió. Porque cuando el gusano hiere, muere, trae muerte, seca, trae muerte. Y cuando salió el sol, dice, también preparó un recio viento solano, y el sol le hirió a Jonás la cabeza, y él se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, Jonás. Y él respondió, mucho me enojo. Tanto te enojas por esta situación. Tanto te enojas por lo que te hacen. Tanto te enojas por lo que te hieren. Tanto te enojas y te preocupas por tu vida. Tanto tu yo está afectada, está herido. Sí, le dijo Jonás. Y así nosotros a veces somos, ¿verdad? Le decimos, sí, Señor, estoy enojada. Estoy enojado hasta la muerte. Le dijo Jonás, hasta la muerte estoy enojado. Y le dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿No tendré yo piedad del mundo? ¿No tendré yo piedad del ser humano, aún de los animales? Aquí entra la protección al animal. ¿No tendré yo piedad? Aunque mucho sea el pecado, Dios tuvo piedad del mundo, de nosotros. Dios tuvo piedad de Israel. Dios tuvo piedad de nosotros los gentiles. Dios tiene piedad, Dios tiene misericordia. Y este es el corazón de Dios. Él es Dios bondadoso, Él es Dios clemente, es piadoso, es tardo para enojarse, es grande en misericordia. Y Dios quiere también que nosotros tengamos ese corazón, que así como Él es, que nosotros seamos con la gente, que nosotros no nos enojemos, pero que nosotros podamos tener el corazón y pedirle, Señor, dame tu corazón. Y esa piedad y esa clemencia y esa misericordia tiene que empezar con nosotros, en nuestra casa, con los nuestros, en el matrimonio, con los hijos, en la parentela, en medio de una sociedad tal vez corrupta, perversa, pero tenemos que tener ese corazón que Dios tiene de misericordia. Acá Jonás estaba preocupado por él, por su nombre como profeta, porque él no quería dar la palabra, porque sabía que no se podía cumplir, porque Dios podía quitar su juicio y
y perdonarles. Y él iba a quedar mal como profeta, como aquel que anunció un juicio, como aquel que vio lo que Dios iba a hacer y no se cumplió. Y entonces él salió de la ciudad, él salió enojado porque Dios perdonó 120,000 personas. Enojado porque Dios dio vida a pecadores, porque Dios le extendió su misericordia. Y yo en esta mañana quiero dejarles con esta palabra. El corazón del Padre, Dios es bueno en extremo. Jesús, Él es nuestro Señor bueno en extremo. El Espíritu de Dios que está con nosotros es bueno, misericordioso, compasivo. Y Él quiere cambiar y transformar nuestros corazones. Y por eso tenemos que ir a Él, por eso tenemos que entregar en este tiempo. Y si hay cosas en nuestros corazones como Jonás, tenemos que arrepentirnos. Porque podemos decir a veces, ¿en qué me voy a volver a Dios? Como le decía el pueblo a Dios cuando le decía, ¿en qué tenemos que volvernos a ti? ¿En qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, la palabra que hoy el Espíritu está trayendo, de repente, arrepentirnos por tener muchas veces un corazón como el de Jonás. Para con la gente. Tenemos la vara larga para medir el error, la falta del otro. Pero a Dios nosotros le pedimos misericordia por nosotros, pero no tenemos misericordia por los demás. Y Dios dice, Dios es misericordioso y tenemos que tener esa misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia, dice la palabra de Dios. Y de eso tenemos que volvernos. El Espíritu Santo hoy está ministrando esta palabra. Está ministrándote. Está mostrándote el corazón del Padre. Está hablándote del corazón de Dios. Mira cómo es tu Padre contigo. Mira cómo es tu Dios contigo. Mira tanto amor contigo. Cuántas veces el Señor nos ha perdonado. Contigo y conmigo su misericordia es grande. Cuántas veces Dios no nos perdonó. Cuántas veces Dios quitó nuestras culpas. Cuántas veces Dios nos cubrió con su sangre. Cubrió nuestras multitud de faltas por medio de su amor, con su amor. Él cubrió multitud de faltas. ¿Cuántas veces? Y el Espíritu Santo hoy está hablando que quitemos el enojo. Esta es la palabra, el Señor te dice, quita el enojo. ¿Por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Por qué te enojas tanto? Sí, esa gente que te hirió, decís no merece. Pero ¿y si yo quiero hacerle bien? Pero ¿y si yo quiero hacerle misericordia? Pero ¿y si yo le quiero extender mi compasión? Pero ¿y si yo quiero cubrirles con mi sangre? ¿Por qué te enojas tanto, Jonás? Hoy volvé tu corazón al Señor. Hoy deja que el Señor te sane, te limpie, te libere en tu alma, en tus emociones. Deja que el Señor opere dentro tuyo. Rendile en este día, convertí esa área de tu vida al Señor. Convertí esa área enojada, airada, resentida. Convertí al Señor. Convertí al Señor. Para que puedas orar por tus enemigos. Para que puedas orar por aquellos que desearon tu mal, que te acusaron, que te apuntaron, que te apuñalaron. Hoy entregala al Señor. Ahí está el punto de tu transformación. Allí está el punto del cambio. Allí está el punto del quiebre.
allí está el punto, dice el Señor. Allí está el punto. Te quiero sanar. Está fluyendo esa unción de sanidad. Está fluyendo esa unción de sanidad. Porque te quiero dar un corazón compasivo. Porque te quiero dar un corazón que ama. Porque te quiero dar un corazón como el mío, dice el Señor. Por eso hoy la palabra es volver tu corazón al Señor. Perdona. Aunque te cuesta, volvete a Dios en ese sentido. Reconoce porque hay maldad en nuestro corazón. La palabra dice que perverso y engañoso es el corazón. Nuestro corazón es engañoso, perverso. No podemos escuchar nuestros sentimientos, porque nuestro sentimiento no va a decir lo que el corazón le decía a Jonás. Estoy enojada hasta la muerte. Porque ellos no merecen misericordia, porque son malos. Y nosotros no somos malos. No tenemos también un corazón muchas veces malo. Solo que somos perdonados y tenemos al Espíritu Santo que nos va convenciendo y transformando. Y tenemos la gracia de Dios. Entonces, en este tiempo lleva tu corazón y el favor de Dios va a transformar tu interior. En el nombre de Jesús. Hay una hermosa presencia